Ok, buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, profesor. Ok, gracias, muy amable. Listo, vamos entonces a seguir revisando, ¿no? Las tareas que empezamos a hacerlo la clase anterior. Aquí nos faltaban dos trabajos. Nos quedamos hasta el compañero Vera. Vamos con el compañero Víctor Gallegos a revisar su trabajo. Entonces tenemos igual la tabla, tensión primaria 108, tensión secundaria 310, es un transformador elevador, pérdida cero, relación de transformación 0,348, corriente del primario 0 amperios. Ya es la misma, ¿no? La misma observación respecto a que la corriente no debe darle cero, tiene que ser una corriente. No indica cómo hizo. Ah, no, aquí está. Ah, con pinza perimétrica, entonces ya sabemos que no le iba a marcar, ¿no? A ver, déjeme ver qué más está. Tenemos el transformador. Él ha pasado aquí por un potenciómetro. No sé si está el compañero Víctor Gallegos conectado. ¿El compañero Víctor Gallegos está conectado? No. Ok, aquí hubiera sido interesante que nos explique por qué le puso este potenciómetro, ¿no? En serie en el devanado primario. Le está colocando una carga adicional aquí. Pongámosle aquí una nota. ¿Por qué coloca potenciómetro? Listo. Y el último trabajo sería el del compañero Walter Marcillo. A ver, igual tenemos voltaje del primario, voltaje del secundario, 7.5 voltios, la relación está en metros. No tiene unidad. Y la corriente no tiene que ser cero. Ok, hasta aquí la revisión de todos quienes presentaron la tarea dentro del tiempo. Acá tenemos la carpeta de recuperación. Solamente hay un trabajo presentado del compañero Colobón Mesa Freddy. Ya acá podemos ver el voltaje en el primario, dice que le marcó 109, la corriente 8 amperios, en realidad
la unidad, si quiere colocarle, es solamente la A o de no. Esta como observación, ¿no? Es la A o de no. Suelen colocar AMP, ¿no? De amperios, pero AM no va. O le coloca solo la A o le pone amperios. 8 amperios. Acá obviamente es el mismo voltaje, 109 voltios. Y acá tiene 62 voltios. Ya una relación de 1,76. 8 amperios. 8 por 109, 872 volta amperios. Esta no sería la relación de transformación, no, esta sería las pérdidas. Aquí está colocándole relación de transformación. No es la relación de transformación, ¿no? No hay fotografías, no hay imágenes de cómo. Ya. 8 amperios. Hubiera sido bueno ver el tamaño del transformador, ¿no? Porque 8 amperios a 109 son 800, redondeado, ¿no? 800. 8 amperios a 109. Son 800 voltamperios. Está también un poquito elevado, ¿no? Pero bueno, eso no hay cómo deducir de que esté mal si es que no se ve en realidad la potencia, ¿no? Si el transformador era grande, obviamente puede tener estos valores, ¿no? Ya, este está un poco más alineado a lo que se debía hacer el cálculo, excepto por estas dos observaciones, ¿no? La unidad de la corriente que es en A, amperios nada más, o si quiere poner, suelen poner AMP, pero no AM. Y acá abajo, que no es la relación de transformación, no, la relación de transformación es esta de aquí, 1.76. Aquí lo que estaría poniendo es las pérdidas en el hierro. Listo, esta sería la revisión de sus tareas. Vamos ahora a hacer la revisión del foro. En el foro dice, indique cómo realizar el ensayo en cortocircuito del transformador utilizado en la tarea 2. O sea, el mismo transformador de la tarea 2, ¿no? Era de indicar cómo realizaría el ensayo de cortocircuito. Aquí se decía, ¿no? En caso de contar con los elementos necesarios, realice el ensayo y adjunte el link del video. Caso contrario, sustente detalladamente el procedimiento si utilizara un multímetro y un divisor de voltaje. Ya, entonces se les estaba dando pautas, ¿no? Que indique detalladamente el procedimiento si utilizara para este ensayo un multímetro y un divisor de voltaje. Vamos viendo el esquema del ensayo. A ver, creo que está por acá abajo. Ya, el esquema del ensayo es este, ¿no es cierto? Eso ya se lo había visto en clase. Lo que necesitamos es medir el voltaje al cual se obtiene las corrientes nominales.
tanto en primario como en secundario, haciendo obviamente el secundario colocándole en cortocircuito. ¿Ya? Ese es en sí el ensayo. Entonces, aquí este voltaje de aquí lo iniciamos en un voltaje 0 y lo vamos elevando hasta un voltaje B, nada más pongámosle, de tal manera de aquí en la corriente obtener la corriente 1 nominal. Ya acá la corriente 2 ya la corriente de cortocircuito. Ya. Y cuando tengamos esta corriente, ya, cuando tengamos esta corriente con este voltaje de aquí, ¿sí? Multiplicando estos dos, corriente por voltaje, tendríamos la potencia, que sería en este caso las pérdidas en el cobre, ya que nosotros no tenemos el batímetro, ¿no? No tenemos el batímetro. ¿Cómo hacemos con el multímetro? En el multímetro medimos voltaje, medimos corriente, multiplicamos y obtenemos la potencia. Si hubiéramos tenido el batímetro ya no tendríamos que hacer ningún cálculo matemático, solamente poníamos lo que nos marcaba en el batímetro. Pero como las condiciones dice que es utilizando el multímetro, entonces había que hacer el cálculo. ¿Ya? Aquí para esta prueba, y esto ya se vio en clases, se utiliza este autotransformador, ¿no es cierto? Conocido como variac. Aquí nosotros podemos obtener un voltaje AC variable, pero conseguirse este variac no es común, ¿no? Por eso es que se ponía en las condiciones. Si usted tiene los elementos necesarios, hágalo, simule. Si es que no, sustente, ¿no? Con las condiciones que se había indicado. Esta es la prueba, esto es lo que había que hacer. Entonces, en función de eso, vamos a revisar lo que ustedes pusieron, lo que ustedes sustentaron. Vamos al foro. Aquí tenemos un video. Muy buen ingeniero, le saluda al estudiante Freddy Colobón. Vamos a hacer el ensayo de comprobación, el ensayo de vacío. Vamos a utilizar multímetro, un transformador, un cable, un enchufle, toma corriente, un pedazo de cable para comprobar la tensión número 2. Vamos a realizar la primera tensión primaria. Vamos a calcular el voltaje que nos manda. Este es un transformador 110-220, estamos utilizando corriente de 110. Tenemos encendido nuestro multímetro, el voltaje, y vamos a comprobar. Este es un transformador de 110, nos está marcando 108, 109. Está entre esos dos rangos, 108 y 109. Bueno, el más alto es 109. Conectamos, marco mi valor, que es 109 voltios. Vamos a comprobar nuestra segunda tensión, que es la tensión de secundaria. Para eso vamos a conectar nuestro cable. Tenemos conectado igualmente nuestro cable acá delante de la tensión 1. Conectamos. Con una pinza comprobamos cuánto nos marca.
Tenemos entre 60 y 62 voltios. Entre 60 y 62 voltios nos marca la tensión número 2. Desconectamos. Marcamos nuestro valor. 62 voltios. Vamos a obtener la corriente del primario. Para eso desconectamos nuestro cable. En esta parte de aquí desconectamos un extremo nomás y lo conectamos un extremo a esta pinza y el otro extremo a la otra pinza. Y tenemos nuestro multímetro en amperios. Conectamos y me marca 8 amperios. Desconectamos. $8 amperios. Y a continuación seguimos con la relación de transformación. Eso lo hacemos con el resultado que tenemos de la tensión primaria y la tensión secundaria. Una consulta, ¿está el compañero aquí? ¿El compañero Colobón está conectado? Déjenme ver. Carlos Moreno. Freddy Colobón, sí está conectado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Me confirma, por favor, el compañero Freddy Colobón, si me escucha? Al parecer está hablando, pero no se le escucha. No tengo audio. Ah, no tiene el audio. Ingeniero, no tiene audio ese Colobón. Ok, a ver, una consulta quiero hacerle. Bueno, sí me debe estar escuchando, ¿no? Estábamos viendo el video del compañero. En primera que el ensayo es el de vacío, ¿no? No es el de cortocircuito. Pero en todo caso, estaba revisando el procedimiento que hace y el procedimiento inicia bien, ¿no? A ver, vamos viéndole. Acá él mide el voltaje del primario. Sí, hace la medición del voltaje primario. Le daba 109, parece que estaba por acá. Perdón, eso. Aquí es donde él hace la medición, ¿no? La medición del voltaje del primario. En la medición del voltaje del secundario, aquí, este de aquí es el voltaje del secundario, está utilizando la pinza. La pinza es para medir corriente, no es para medir voltaje. Y no sé, lo que quiero que me contestes, acá le colocó un alambre negro. ¿Ese alambre le está cortocircuitando en el secundario? No sé si me ayuda por el mensaje, por el chat. Ingeniero dice que sí.
Le, Que le conectó en el secundario, dice. le cortocircuitó el secundario. Sí, que sí, dice ingeniero, dice Colobón. Ya, le cortocircuitó el secundario, pero en el primario puso el mismo 110. O sea, lo que él está midiendo no es el voltaje del secundario, sino la corriente. Esos 62 que le marca no es voltaje, sino corriente, ¿no? Acá se le puede apreciar claramente, ¿no? Está ocupando la pinza. La pinza, esto no sirve para medir voltaje, la pinza sirve para medir corriente. Acá en la medición de la corriente del primario sí lo hace bien, ¿no? Desconecta, desune una de las conexiones y le coloca en serie el multímetro. Esa medición sí está bien, ¿no? Esa medición de la corriente está bien. Y en esa medición le daba los 8 amperios. 8 amperios, así creo que estaba. ¿Sí? Eso está bien. Esta medición de corriente del primario está bien. La medición del voltaje del primario está bien. Lo que tengo dudas es lo que hizo en el secundario. Lo que cortocircuitó y la medición que hizo que no correspondería a voltaje, ¿no? De hecho, ahí le estaba haciendo un cortocircuito directo al secundario del transformador, ¿no? No sé si se le dañó el transformador por hacer eso, porque, ojo, tomen en cuenta que el compañero está conectando los mismos 110 en el primario, ¿no? Vamos viendo el esquema. El compañero, aquí en la prueba, cuando hace la de cortocircuito, cuando se hace el cortocircuito aquí, si yo hago el cortocircuito, esto lo hago, pero siempre y cuando aquí en el voltaje yo le empiece a aumentar desde cero, ¿no? 0, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Pero el compañero no tiene esto, o sea, él directamente conectó los 110 haciendo cortocircuito en el secundario y aquí con la pinza le marcó 62 de lo que nos dijo, ¿no? En este caso esto correspondería a los amperios. No sé si el transformador sufrió algún daño porque realmente le estuvo haciendo cortocircuito. No sé si hubo algún daño, pero en todo caso la prueba no está correcta, ¿no? Acá no debía hacerle el corto, simplemente había que medir el voltaje para la prueba de vacío. Y para la prueba de cortocircuito no se conecta esto a 110, sino que se empieza con un voltaje bajo, ¿no? Ok. Listo, en todo caso, eso es lo importante, ¿no? Lo importante es meter mano, como yo siempre digo, meter mano, hacer, comprobar, verificar, que salga bien o que salga mal, esa es la experiencia que usted va a adquirir, ¿no? Eso es las habilidades y la experiencia que usted ya le va a ir mejorando en cuanto a su apreciación de las cosas, al análisis de las cosas que usted haga, ¿ya? No queremos, ese también es de pronto otro pensamiento que por lo general tenemos erróneo, ¿no? Que si hacemos algo, todo tiene que salir bien, de no está mal hecho, ¿no? Si hace, basta con que haga, ya hizo bastante, ¿sí? Ya es el primer paso, hacer las cosas. Y ahí evaluar si le salió bien o si le salió mal. Si le salió mal, ya sabe qué tiene que corregir y nunca más lo va a volver a hacer. Si lo hizo bien, a buena hora, ¿ya? Pero tiene más posibilidad este muchacho de enfrentar las cosas que quienes no hicieron nada. Quienes no hicieron nada y en papel pusieron que está todo lindo, cuando le toque hacerlo en la vida real, va a tener muchos inconvenientes. En todo caso, aquí el compañero ya, si es que cometió el error de cortocircuitar el secundario y medir corriente en vez de voltaje, ya sabe, ¿no? La próxima él ya no lo va a volver a cometer. ¿Ya? Ingeniero, Dígame. ingeniero, mil disculpas. Te dice el compañero Colobón que se quedó sin luz en el cortocircuito, que se quedó sin energía en la casa, parece. Ah, Sí, ingeniero. claro. Bueno, estaba haciendo cortocircuito que se le haya volado el breaker, pero aquí no se le ve, ¿no? Así me dice el compañero, me escribió un mensaje que le diga eso a usted. Ah, ya, ahorita es que se quedó. Ah, ya, listo. Ese fue el segundo intento, ingeniero. Ah, ya. El primero porque se le fue la luz. Ah, ya, ok.
Claro, es que está haciendo un corto directo, ¿no? Está haciendo un corto directo en este momento de aquí. A ver dónde estaba. Bueno, aquí está midiendo la corriente del primario, está bien. Aquí, en este punto de acá. A ver. Aquí, cuando él coge la pinza en el secundario y mide y nos dice que tiene un valor de 62, en realidad lo que está midiendo es corriente y aquí en teoría debe haber colocado, no se aprecia, ¿no? En el video, pero sí está colocado un cable negro, no sé si hay alguna carga más adelante. Debe haber alguna carga más adelante porque no le hubiera hecho cortocircuito nuevamente y se le hubiera saltado el break. Pero bueno, eso es lo que no se debía haber hecho, ¿no? Acuérdense, ahí tenemos la guía de las pruebas, estaban bastante claras, ¿no? Acá en la de vacío era la más simple, ¿no? Acá no se cortocircuita nada, solamente se coloca el voltímetro y esto quedaría en abierto, nada más. Y el voltaje del primario es el voltaje normal, ¿no? En este caso es 230, ¿ya? En el de vacío usted coloca sin miedo, ¿no? 230, hace las mediciones de voltaje, de corriente. La de corriente estuvo bien porque él desune la unión, ¿no? Que tenía y le interconecta el amperímetro, eso estuvo bastante bien. Entonces la medición del voltaje primario y la corriente del primario estuvo bien. Lo que cometió el error es acá, ¿no? Acá es donde le entendió mal el ensayo y hubo ese inconveniente. ¿Ya? Listo. Pero en todo caso, ya es una experiencia, ¿no? Una experiencia en la que se toman los correctivos necesarios. Ya la próxima no va a cometer el mismo error. Vamos viendo qué dice el otro compañero. El compañero Estupiñán dice: ensayo en cortocircuito. En mi práctica los materiales que utilicé fueron una fuente de energía, un tomacorriente, el multímetro, un transformador. Los otros materiales no los pude conseguir. En esta práctica lo primero que hice fue conectar el transformador a la corriente, o sea, al tomacorriente, el cual la tensión primaria es de 110, la secundaria es de 375 y para obtener la corriente del primario hacíamos un cortocircuito el cual me dio 10.6. Esa no era la prueba, ¿no? No hay que hacer cortocircuito. O sea, en la prueba de cortocircuito se hace cortocircuito, pero no se conecta a los 110 en el primario. Ya, fue justamente lo que hizo acá arriba el compañero, ¿no? Entonces la práctica tampoco estuvo bien. Veamos acá, el compañero Carlos también tiene un video. Dice que la reproducción en otro sitio web ha sido deshabilitada por el dueño del video. Tengo deshabilitado, ¿no? La reproducción de su video. No sé si me ayuda habilitándole. Ya verifico, ingeniero, ya le verifico. Ok. Bueno, vamos con Méndez Casierra Yeri. También tenemos un video. Buenas tardes, vamos a realizar la siguiente práctica sobre un ensayo de vacío con un transformador monofásico. Primeramente los materiales que vamos a utilizar es una fuente de energía, un transformador, el cual tiene de 110 a 220 voltios, de salida tiene de 0 a 12 voltios y 500 miliamperios.
un conector, un enchufe, con cables conectores y nuestro multímetro. Luego de haber presentado los materiales, procederemos a realizar la práctica. Primeramente vamos a conectar nuestro enchufe a nuestro transformador, el cual los cables gruesos siempre son los conectores de entrada. A ver, ustedes no están escuchando el audio, ¿no? A ver, les voy a compartir para que todos escuchemos el audio. Este de aquí debe ser. Eso, ahí sí estamos. Primeramente vamos a conectar nuestro enchufe a nuestro transformador, el cual los cables gruesos siempre son los conectores de entrada por donde entra la corriente. Procederemos a conectarlo. Y luego de esto procederemos a conectar a nuestra fuente de energía. Luego de haber conectado nuestra fuente de energía con los cables conectores en forma de pinza, procederemos a conectarlo a un extremo de nuestro transformador y al positivo del multímetro, y el otro al otro extremo y al negativo del multímetro, en el cual procederemos a calcular la tensión primaria de voltaje, la tensión de voltaje que entra en el transformador. A ver, esto es bueno que ustedes vayan aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo sobre la marcha. Vamos con las primeras observaciones hasta aquí. En el dato de placa indicaba el compañero que era un transformador de 110-220 en el primario y de eso, aquí está. Dice la entrada 110-220 y la salida 12-012, ¿no? 12-012, déjeme ver si le mueve un poquito. De 110. Eso, la salida es 12-012, ¿ya? Y ustedes observan que tiene tres cables, ¿no? Tres cables en el uno y tres cables en el otro, ¿ya? ¿Qué significa eso? En el secundario, en la salida, el negro sería la referencia. Entonces, del negro hacia el rojo tendría 12. Del negro hacia el otro rojo tendría 12. Y entre los dos rojos yo tendría 24 voltios. ¿Sí? En cambio acá en el primario también hay tres cables. Entre el negro y el rojo sería 110. Y entre los rojos sería 220. ¿Ya? Acuérdese que este transformador le da la opción de en el primario conectar a 110 o a 220. Y en el secundario también le da la opción de tener dos voltajes diferentes. ¿Ya? Entonces vamos viendo qué fue lo que hizo el compañero. Primero lo colocó el enchufe entre los cables rojos. Entre los cables rojos del primario, ¿no es cierto? Aquí podemos verle. Lo que significa que él está tomando la opción de los 220. Ya. Está ocupando la opción del transformador en el cual la entrada es 220. Ya, primero.
La otra, nunca es bueno colocar el multímetro apagado con un circuito prendido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí el circuito ya tiene voltaje y lo que hizo el compañero acá, no sé si es que se le dañó el multímetro o no. Aquí en estas puntas el compañero ya tiene voltaje. Aquí, entre esto y esto, el compañero, como ya está alimentado el circuito, él aquí tiene 110 voltios. ¿Ya? Pero si ustedes ven aquí el multímetro está apagado, está en la posición de apagado. El momento que él empieza a girar la perilla, pasa por varias escalas. Si usted conectado aquí 110 le ponen la escala de resistencia, le quema a su multímetro. Aquí, bueno, él empezó con el voltaje DC. Aquí este símbolo que tiene acá abajo del voltaje con una línea, estaba así, voltaje, una línea y unas líneas entrecortadas. Esto significa voltaje DC. Aquí nosotros tenemos 110 voltios AC a 60 hercios. Entonces en mi multímetro yo lo que debo, o la escala que yo debo poner es la de acá, la que tiene el símbolo, la V, y una señal alterna, un símbolo alterno. Entonces esta de aquí es la escala que yo debía utilizar. Pero la recomendación, apague, tal cual como hizo el compañero, ya tiene conectado, apague el circuito, coloque el multímetro en la posición que es y cuando esté en la posición que es, ahí le prende el circuito. Caso contrario, puede dañar el multímetro, ¿no? Eso como recomendaciones hasta el momento. Vámosle. Bueno, yo estoy marcando aquí en la pantalla, pero ustedes están solamente viendo el video. Bueno, en el video de la clase van a ver la explicación que les acabo de decir, ¿no? Vamos a borrar y vamos a continuar. Sí, pero, dígame. Disculpe, ¿sí me puede habilitar para enviar otra vez al foro el video o se lo manda en privado? Mándele, mándele al grupo y yo de ahí le veo. Lo del foro ya vamos a ver, ¿no? Ya vamos a ver cómo, haciendo una vez la revisión de todos los trabajos, hacer una nueva habilitación del foro y de las tareas, ¿no? Ahorita envíale al grupo de WhatsApp nada más, sí. Ya, porque lo he puesto en privado. Eso. Ya. Entonces, voltaje, continuamos con la tensión con el video. de voltaje que entra en el transformador. Miren, ahí está el compañero seleccionando voltaje y milivoltios, ¿no? Está en el orden de los milivoltios en DC. Él está midiendo ¿Cuál vemos? milivoltios ahí que DC. Nos da no tiene voltaje DC, por eso le mide 0. Y nos da un valor de... Ojo, esto no es corriente, ¿no? Él lo que está midiendo, si ustedes ven acá el símbolo, es voltaje DC. Y como él está conectando al tomacorriente, en el tomacorriente tenemos voltaje AC, no DC. Por eso es que le marca 0. ¿Ya? Le marca 0 porque no hay voltaje DC en el tomacorriente. Pero eso no es corriente, eso es voltaje, ojo, ¿no? Sigamos bien. 135. Ese es el valor de la corriente entrante. Esa es la tensión primaria Ya, esa medición estuvo mal, ¿no? No está midiendo voltaje en realidad. Él debía colocarle acá arriba en voltaje AC para medir el voltaje. ¿Por qué no es corriente? Si ustedes se fijan aquí en el multímetro, arriba del conector rojo, hay otro zócalo libre. Cuando se mide corriente, usted tiene que cambiar la punta roja a este zócalo libre para medir corriente. En la posición en la que está, usted puede medir voltaje, resistencia, voltaje DC, voltaje AC, resistencia, comprobar diodos y todo lo demás.
¿sí? Solamente para corriente usted debe cambiar este conector rojo y ponerle en el zócalo de arriba. ¿Ya? Entonces yo sé que no está midiendo corriente, para empezar. Lo que está midiendo es voltaje. Y como le puso en la escala de voltaje DC, él está midiendo 0 voltios DC, no está midiendo 137 como indicó, ¿no? Está midiendo 0, en realidad esos estaba en el orden de los milivoltios, porque le puso en la escala de acá abajo, ¿no? Que decía M, en 200 M, él está en la escala de 200 milivoltios DC. Obviamente le aparece un dato, pero es un dato fluctuante, ¿no? No es un valor real. Eso también debe ser de pronto por la precisión del instrumento, ¿no? No es que en realidad existan esos milivoltios en DC. Nosotros sabemos que no existe DC en nuestro tomacorriente, solamente existe AC. Entonces, ¿a qué se debe ese valor que el compañero estaba midiendo? A la imprecisión que tiene este instrumento, ¿no? Si es que tuviera un instrumento de mejor precisión, esos multímetros ya un poquito más sofisticados, ahí le marcaría 0, ¿no? En este caso, como no es un instrumento de precisión, tiene una fluctuación pequeña, pero debería, bajo nuestro criterio, ya sabemos que ahí debería dar 0. Ya, entonces esta primera medida no está bien, ¿no? Vamos a ver qué continúa. Del transformador. La tensión primaria, procederemos a calcular la tensión secundaria, la corriente salida del transformador. Ya conectado Ya, otra cosa que es bien importante, ¿no? En la parte eléctrica, no confundan los términos. No es lo mismo decir corriente que decir voltaje. Sí, no es lo mismo decir corriente que decir voltaje. Son dos parámetros eléctricos completamente diferentes. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan presente, ¿no? Hay que ver exactamente qué estoy midiendo, voltaje o corriente, porque son dos cosas diferentes. Ya, ingeniero, ya me le nuestra pinza en el negativo del multímetro. Procederemos a conectar aquí en un extremo del transformador y el otro extremo aquí al otro cable del transformador, y con el multímetro procederemos a calcular la corriente de salida. Ya, es el mismo, ¿no? El mismo error anterior. Lo que vamos a medir es un voltaje AC, no un voltaje DC. ¿Y por qué le marca? Porque él está colocándole en la escala más baja, ¿no? Está colocándole en la escala de 200 milivoltios, pero milivoltios DC. ¿Ya? En realidad ahí no es 9.2 voltios, es 9.2 miliamperios. ¿Sí? Miliamperios. Eso es lo que él está midiendo, pero en DC. Y eso es debido, como les decía hace un momento, a la imprecisión del multímetro, más que a que realmente exista ese voltaje ahí, ¿no? Entonces, esta medición también está mal. ¿Dónde debía haber colocado el selector? Debía haberle colocado acá arriba. En el único de voltaje que tiene acá, que tiene 200 voltios. Ahí debía haberle colocado, ¿no? En la perilla, para medir voltaje AC. Aquí podemos ver una variación de corriente en el cual nos da 10.2, y esa es la corriente de salida en nuestro multímetro, o sea, en nuestro transformador de monofásico en la práctica de vacío. Gracias. Ok, listo. Igual estamos hablando del ensayo de vacío, ¿no? El foro se basaba en el ensayo de cortocircuito, no en el de vacío. Pero bueno,
vamos analizando qué fue lo que hicieron, tomando los correctivos y vamos a ver cómo procederíamos a nuevamente hacerlo, pero ya con un poquito más de criterio, ¿no? Vamos viendo, el compañero me dijo que me había enviado Yo le envié al grupo ya. al grupo, exactamente, déjeme ver. Estamos por acá. Listo. Entonces, ingeniero, ahorita vamos. Ya. A ver, les voy a compartir esto. Vamos a medir lo que es el voltaje de entrada de un transformador. Entonces, medimos con el multímetro, nos da 108. Vamos a 108, 110. Ya, ahora vamos a medir. ¿Ya? Bueno, y ahorita vamos a medir lo que es la intensidad. Entonces aquí tenemos 12. Entonces aquí hemos puesto acá la intensidad de vacío, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hacer el cortocircuito, ¿no? Aquí ya tenemos nuestro multímetro y vamos a hacerle cuánto tiene el cortocircuito. Ya, nos dio a 5. Entonces esta es la intensidad del cortocircuito. Y esto es todo en base a lo que es un ensayo de un transformador. Ya, las mismas observaciones, ¿no? A ver, aquí la conexión para el voltaje primario está bien, ¿no? Aquí sería bueno poder ver la escala del multímetro en donde le está colocando. Ya no se alcanza a ver, pero en todo caso el procedimiento está bien, ¿no? Tenemos las dos puntas, negra y roja, y con eso vamos a medir voltaje. ¿Está en vacío? Sí, el secundario está libre, entonces es una prueba de vacío. Vamos a colocar aquí el voltímetro, sería en este caso, para medir el voltaje, valga la redundancia. Para la medición de corriente, él lo hace bien, ¿no? Abre uno de las conexiones que tenía en el primario y coloca el multímetro, coloca en serie, ¿ya? Aquí vuelvo y repito, deberíamos ver que está en la escala de amperios, ¿no? Para ver que lo que está midiendo está bien. Eso no se alcanza a ver, ¿ya? Pero el procedimiento está bien. Donde ya se complicó es el momento en que vuelve a dejar el circuito. Miren, aquí está el primario conectado y hace cortocircuito el secundario, pero el primario está conectado a 110. Sí, acuérdese, ¿no? La prueba no es de conectar a 110, es de empezar con un voltaje 0 y de ahí seguirle subiendo. Entonces, obviamente, y para precautelar el daño, el compañero solamente le da un toque y le quita, ¿no? Porque en realidad está haciendo un cortocircuito fragante, ¿no? Un cortocircuito directo está haciendo. Ese no era el procedimiento, ¿no? Ese no era el procedimiento a seguir. ¿Ya? O sea, si usted hace esto, usted debía asegurarse de que en el primario no esté conectado a 110, sino que esté conectado a 0 y usted con un divisor de voltaje irle aumentando el voltaje. ¿Ya? Ir aumentando desde 0. Pero aquí yo ya sé que está conectado a 110 en el primario y usted está cortocircuitando directamente el secundario. Entonces la prueba no es así, ¿no? No sé si se le dañó el transformador por eso. Espero que no se le haya dañado. No se dañó. ¿No se dañó? Ya, ok. No. Listo. Entonces ya la siguiente prueba ya la va a hacer bien, ¿no? Ya les voy a indicar también cómo hacer el divisor de voltaje para que vayan desde 0 y vayan incrementando el voltaje. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Vamos entonces
A ver, acá sigamos viendo, estamos con los compañeros. Bueno, hasta ahorita el compañero Estupiñán nada más es el que me debe, solamente está expresado y está expresado mal, ¿no? Está expresado mal. Vamos viendo la compañera que nos indica acá, la compañera Lisbeth Tello. Lisbeth, perdón. Dice, ensayo en cortocircuito, los materiales que utilicé para mi práctica fueron los siguientes: un tomacorriente, un pedazo de extensión, respectivo enchufe, un transformador de lavadora, dos uniones lagarto, multímetro, el cual nos ayudará a calcular el voltaje, pinza amperimétrica. En el ensayo en cortocircuito vamos a obtener los valores de tensión primaria, tensión secundaria y corriente primaria con ayuda de un potenciómetro, ya que no pude obtener un regulador de voltaje. En el primer paso procedí a unir los dos cables de tensión secundaria para realizar el cortocircuito. El segundo paso procedí a unir el potenciómetro para que nos ayude a regular la corriente hacia el transformador. Después conectamos nuestra línea de carga para hacer funcionar el potenciómetro, la cual vamos a regular para que pase a nuestro transformador. Entonces, con nuestro multímetro procedemos simultáneamente a medir el voltaje de la tensión primaria. En el tercer paso procedí a medir la corriente en la tensión secundaria. Ok, vamos a ver aquí que tenemos. Listo, a ver, voy a compartirles el video para que escuchen el audio, ¿no? Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Mi nombre es Lisbeth Daniela Tello Proaño y hoy vamos a hacer un ensayo en cortocircuito en el cual vamos a obtener valores de tensión primaria, valores de tensión secundaria y también la corriente primaria con ayuda de un potenciómetro porque no encontré un regulador de voltaje. Para este ensayo los materiales que voy a utilizar son los siguientes: un tomacorriente, un pedazo de extensión con su respectivo enchufe, un transformador, dos uniones lagarto, el multímetro y las pinzas. El multímetro nos ayudará a medir el voltaje y las pinzas a medir el amperaje. Bueno, en este primer paso vamos a unir los dos cables de tensión secundaria para hacer el cortocircuito. En este segundo paso voy a proceder a unir mi potenciómetro con el transformador con ayuda de dos uniones lagarto. Una va a ir conectado a mi transformador y la otra hacia mi línea de corriente. Bueno, este potenciómetro nos va a ayudar a regular la corriente que va a pasar a nuestro transformador. Entonces ahorita voy a proceder a conectar mi enchufe a mi tomacorriente. Bueno, entonces con ayuda de esta pinza vamos a medir cuál es la corriente que está circulando hacia el transformador. Ahorita nuestra pinza está marcando 0 porque nuestro potenciómetro está apagado. De ahí, si le moviera, iría subiendo el valor. Ahí, si nos damos cuenta, el valor va subiendo. Ya, entonces con ayuda de mi multímetro voy a ver el voltaje que está circulando.
Ya, entonces procedo a sacar las pinzas de aquí y le voy a poner aquí donde están conectados nuestros cables secundarios para ver cuál es el valor de corriente que está circulando. Ya, entonces aquí vemos que nos está dando un valor de 1,40 porque está subido todo nuestro potenciómetro. Entonces lo saco y lo pongo en la parte de acá. Entonces en nuestro esquema nos está pidiendo un valor de potencia, pero esa no lo podemos buscar ni con voltímetro ni con las pinzas. Esa la vamos a aplicar una fórmula que es potencia es igual a voltaje por amperio. Ya, pues entonces ese solamente nos va a dar un valor aproximado. Entonces ya con mis datos obtenidos y aplicando la fórmula, mi voltaje me dio de 110 y mi corriente me dio de 0,112, lo cual lo multipliqué y me dio una potencia de 12,32. Ok, ¿sí está la compañera aquí? No, profesor, dijo que tenía una cita médica. Ah, ya, ok. Bueno, la pregunta que le iba a hacer es si es que se le quemó el potenciómetro, ¿no? Ya les voy a explicar el por qué. ¿A qué hora son? Las 3 y tenemos 40 minutos, ok. A ver, vamos viendo para la compañera. Les voy a indicar qué fue lo que pasó, ¿no? Qué fue lo que hizo la compañera realmente. Dejémosle esto en blanco, ok. Ya. Vamos a dibujar el circuito. Listo, a ver, aquí tenemos el transformador. Ya, acá tenemos el secundario. Acá tenemos el primario. Ya. ¿Qué fue lo que hizo la compañera? La compañera lo que hizo fue cortocircuitar el secundario. Ya. Un cable ya le conectó, ¿no? Al enchufe. Coloquemos por acá la extensión con el enchufe. Coloquémosle algo así. Y del otro cablecito del enchufe, lo que la compañera hizo fue pasarle a través del potenciómetro, ¿no es cierto? Así. Y conectarle acá. Ya, el potenciómetro tiene 3 patas, ¿no? Aquí está 1, 2 y 3. La compañera solamente le conectó entre las 2, por eso le estoy graficando de esa manera. ¿Ya? Eso fue la conexión que hizo la compañera. ¿Ya? ¿Dónde está el error? Cuando midió el voltaje lo midió entre estos puntos de aquí. Vamos a colocarle, midió como 108, creo que le midió, no recuerdo bien. Pero midió entre este punto y este punto de acá. Y obviamente es el voltaje que nosotros tenemos en el tomacorriente, ¿no? Eso es lo que debía haberle estado marcando acá, 108 voltios, 60 hercios. Lo que está midiendo es el voltaje del tomacorriente. ¿Dónde debía haber medido? Es acá. El voltaje con el cual se hace el cálculo, el voltaje debía haberlo medido entre este punto del transformador y este punto del transformador. No es lo mismo, ¿por qué? Acuérdese, ¿no? En circuitos eléctricos, si nosotros hacemos el equivalente eléctrico de esto, nosotros tenemos
el voltaje alterno por este lado de acá, viene por acá, tengo la resistencia interna del transformador, esto es el transformador, ¿ya? Y por acá yo tengo la resistencia del potenciómetro. ¿Qué significa eso? Que si yo esto conecto y por aquí circula una corriente, ¿ya? Entonces yo voy a tener un voltaje que me va a caer en el transformador y un voltaje que me va a caer en el potenciómetro, ¿ya? Entonces, el voltaje de aquí, si yo mido en estos puntos, el voltaje va a ser 110. Si yo mido el voltaje acá, el voltaje digamos que va a ser, yo qué sé, 60 voltios. Lo que significa que el voltaje que me va a caer en el potenciómetro sería la diferencia, ¿no? En este caso sería 40. ¿Por qué? Perdón, serían 50, ¿no? Sería 50. ¿Por qué? Porque en los circuitos eléctricos les han de haber indicado, ¿no? El voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes de los elementos que están en el circuito. Entonces, si en el transformador me cae 60, en el potenciómetro me cae 50. 60 más 50 es 110 y es igual a la fuente, ¿ya? Entonces, para el cálculo de las pérdidas, yo necesitaba el voltaje del transformador nada más, ¿ya? El voltaje del transformador y este voltaje de aquí. Y este voltaje tenía que ser menor al voltaje del toma corriente, del de línea. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí en esta resistencia, ¿sí?, me debe caer un voltaje, ¿ya? Entonces, la obtención del dato del voltaje estaba mal tomado, ¿no? Ya, la una. La otra, la corriente la hace bien, ¿no? La corriente le toma en el primario y también le toma en el secundario. Ahora, la pregunta que yo le hacía, ¿no? Me parece que ya este potenciómetro cuando le conectó se le dañó, porque no es un elemento que le vaya a haber soportado el voltaje al cual estaba poniendo. Los 108 voltios, ¿sí?, en serie con lo de acá. Porque esta no era la manera de hacer el divisor de voltaje. Ya les voy a indicar cómo era la manera de hacer el divisor de voltaje, ¿no? Esta no es la manera. Aquí más que seguro que se le quemó el potenciómetro y los datos que obtuvo son datos erróneos, ¿ya? El procedimiento estaba bien. El procedimiento del cortocircuito, de medir el voltaje no fue medido en el punto adecuado, ¿sí? La medición de las corrientes también estuvo bien, ¿ya? La idea de utilizar el divisor de voltaje, la idea estuvo bien, la conexión estuvo mal, ¿no? La idea estuvo bien. En teoría, si yo modificaba por aquí del divisor de voltaje, yo iba a variar mi voltaje de 0 al valor que necesitaba para que me dé la corriente, pero esta no era la manera, ¿no? Entonces, casi se aproximó a lo que había que hacer, pero todavía tenemos inconvenientes, ¿no? Vuelvo y repito, esta de aquí del potenciómetro, esta conexión en serie no está bien. Ese fue el error aquí, ¿no? Y el error de que le midió el voltaje de este lado de acá. Hay que medirlo del lado de acá. Entonces, moraleja, ¿no? Es importante ver en qué sitio usted está midiendo y qué es lo que está midiendo, ¿ya? Eso serían las observaciones respecto al video de la compañera. Ok, vamos, acá está el trabajo del compañero Harry Salazar. Dice, los materiales que utilicé fue el multímetro, el transformador, no pude conseguir los otros elementos ya que tenía un transformador primero pero no valía. En el secundario me tocó conseguir otro transformador, procedí a conectar al primario del transformador al cable del enchufe, luego lo conecté al toma corriente, pero como no tenía los otros materiales solo procedí a emitir chispazos uniendo repentinamente los bornes del secundario. No lo podía tener mucho tiempo unido porque se me quemaba el transformador, pero como conclusión pude detectar
Cuán importante es un transformador reductor, ya que protege los artefactos, por lo que la corriente emitida desde la fuente ya es más reducida. El multímetro no mide potencia, esta se la saca multiplicando el voltaje por la corriente, por eso para evitar que los artefactos se dañen por cortocircuito, estos vienen con fusibles. Ya, la interpretación también está mala, ¿no? No hay que hacer el corto conectando el primario al voltaje nominal. Hay que conectar el primario pero a un voltaje cero e irle incrementando de a poquito, 1 voltio, 2 voltios, pero no desde 110. Desde 110, como dice el compañero, ¿no? Le topa y hace un chispazo, porque en realidad está haciendo un cortocircuito. Entonces esa no era la manera, ¿no? Ese no es el ensayo de cortocircuito. ¿Ya? Sí, ingeniero, lo que pasa es que como no tenía los implementos, como así, por falta de tiempo, no pude conseguir el resto, cosa que por eso me salió mal. Ok. Ahí no da la oportunidad para hacerlo nuevamente, para ya corregir todos los errores. Claro, sí, justamente por eso se está haciendo esta realimentación, ¿no? Ya con las explicaciones que hemos dado de los compañeros, de todo lo que están presentando, entonces ustedes ya saben exactamente qué es lo que hay que hacer, ¿no? Me falta indicarles un poquito más respecto al divisor de voltaje. De hecho, eso hubiera sido bueno, ¿no? Que empezaran haciendo, exactamente, consultando qué era un divisor de voltaje. Yo les puse ya el nombre, pero ustedes debieron haberse interesado un poquito más en consultar qué es y cómo hay que utilizarlo, ¿no? Cómo hay que utilizar ese divisor de voltaje. Pero bueno, ya les voy yo a indicar con un par de videos que tengo. Gracias, ingeniero. Gracias. Listo. Acá dice ensayo en cortocircuito, es el compañero Roberto Ortiz. Dice, al momento de realizar este trabajo, debemos tener 3 materiales principales: transformador, multímetro y un regulador. El objetivo de este experimento era medir el voltaje del transformador de entrada y salida y tenía que estar conectado a un tomacorriente 110-220 al momento de medir la tensión. 1 me dio 115, la tensión 2 me dio 7 voltios y el consumo de ambos me dio 0 amperios. Bueno, no tengo más evidencia aquí, parece que es la prueba de vacío nomás. Voltaje del transformador en la entrada, en la salida, conectado a 110. Si conectó a 110, 120, significa que no puede ser el ensayo de cortocircuito, sino de vacío, ¿no? Conectó 110 y a la salida le dio 7 voltios. Es lo que entiendo. No sé si está el compañero conectado para que nos ayude con la explicación. No, bueno. Vamos con Diego. Dice ensayo en cortocircuito, materiales, multímetro, pinzas, transformador, potenciómetro, no encontré regulador de voltaje. Ya en el siguiente ensayo de cortocircuito nos ayuda a medir con el multímetro y pinza amperimétrica el voltaje y corriente. En cambio, potencia no se puede hacer con el multímetro, se lo calcula multiplicando el voltaje por la corriente. Listo, de este ensayo es importante obtener el voltaje de cortocircuito con la siguiente fórmula. Ya con este ensayo nos da un porcentaje de 0.84. Vamos a ver el video. Diego le saluda. A ver, les voy a compartir para que se escuche el audio. Ok. Ingeniero, ahora vamos a hacer el ensayo en cortocircuito. Va relacionado a de que pasa la corriente 110, debería pasar por el transformador, pero ya el secundario va a estar cerrado. Pero si va a estar cerrado y no tiene ningún desfogue con un regulador de energía, un regulador de voltios, se nos funde el transformador. ¿Ya? Ese consiste en el secundario. Claro que aquí puede haber un corto. Ahí tenemos, como tenemos 120 voltios, si le vemos, si yo lo uno y no tiene acá, se nos funde el transformador. Pero si estamos viéndole ahí, mire, ahí sale chip. ¿Ya? Ahí hay un corto, ya hay un cortocircuito ahí.
pero el objetivo no es ese, el objetivo es que estar unido y tener un regulador de voltaje para que nos indique. Ya lo que hicimos ahorita son unir las dos patas del valor secundario para tener el cortocircuito, pero acá ya no tiene que estar directa la corriente 110, sino que tiene que estar conectado a este regulador. Ya, ingeniero, tuvimos que sacarle una pata de la tensión del primario para conectar este regulador de voltios sobre la corriente de 110 para que nos permita regular regular el voltaje. Comprobamos con la pinza y así evitamos que se nos llegue a hacer un cortocircuito o sea, va a ser el cortocircuito, pero con este regulador. Ensayo en cortocircuito. Tenemos nuestro transformador que es de 220, pero lo vamos a trabajar con energía de 110, que nos está botando un voltio de 16 voltios en el circuito secundario. En el circuito primario vamos a darle corriente. Vamos a darle corriente que nos indica que ese ya lo expliqué en otro video, pero puntualmente vamos a ver aquí que nos está botando un voltaje de 120. La corriente no es fija, por eso tenemos 119. Entonces, Ojo, no, ahí la misma explicación de hace un rato, ¿no? El compañero le midió a la entrada del cable de la extensión, ¿no? Del enchufe. Ahí lo que está midiendo es el voltaje en el tomacorriente, ¿ya? Entonces ahí ese voltaje va a ser igual al voltaje que cae en el potenciómetro más el voltaje que cae en el transformador. Y lo que nos interesaba medir es el voltaje que cae solamente en el transformador. Lo que nos indica ahorita es que en este cortocircuito tenemos este es un potenciómetro, no tenemos el variador de voltaje, no lo pude conseguir. Entonces el potenciómetro se me hizo más fácil conseguir. Entonces al momento de que yo le voy girando acá el voltaje, el amperaje de la corriente se me va a ir subiendo. Va subiendo poco a poco. Si le ve con la mano que le estoy dando vuelta, me está subiendo el voltaje. ¿Ya? Si le subo más, ya se me comienza a calentar. Mírenlo acá, se calienta, entonces lo que hago es bajar. Porque estamos en un corto aquí en el transformador y se me puede quemar el potencial. Ya, ahí la observación, ¿no? Si vieron el valor hasta cuánto le subió, estaba 6, a ver, regresemos, ya me olvidé. Estaba bien alta la corriente, ¿no? Obviamente le va a fundir al potenciómetro, lo mismo que le pasó a la compañera, ¿no? Miren, ahí nomás está 15 amperios, 15 amperios es bastante, ¿no? Ahora, otra cosa que ¿hasta dónde debían subirle? En eso consistía el ensayo, ¿no? No subir hasta donde sea, porque le van a dañar no solamente al potenciómetro, sino también al transformador. ¿Hasta dónde debían subirle? Hasta conseguir la corriente nominal. Solamente hasta ahí debían haber subido la corriente. Y con ese, cuando ya alcanzaban la corriente nominal, ahí debían haber medido el voltaje que caía en el primario del transformador. Y ahí para proceder a los cálculos. Ese era el procedimiento, ¿no? Del ensayo de cortocircuito. Entonces aquí obviamente el compañero le subió, tiene valores bien altos, ¿no? 15 amperios es alto y creo que le sube más. Por eso es que, miren, con la mano que le estoy 40 amperios, 40 amperios, ni una ducha, ¿no? Una ducha le consume por ahí. 40 amperios, obviamente este de aquí ya se le debió haber dañado hace rato. Ya, si le subo más, ya se me comienza a calentar, mírenlo acá, se calienta, entonces... Ojo, no solamente se le calienta el potenciómetro, sino también el transformador, porque esa corriente no es una corriente nominal para el transformador. No sé si se le puede ver, al inicio hablaba de las características del transformador. No sé si se le alcanza a ver, déjeme ver un momento. Con un regulador de energía, un regulador de voltios, ese consiste
ahí tenemos, como tenemos 100 acá, se nos fue. ¿Ya? El motivo es que ya lo que hicimos ahorita, circuito, pero acá estar conectado a este regulador de la A ver, ahí sí se alcanza a ver. AC230 50-60 hercios, dice ahí. DC 16 voltios 300 miliamperios. Miren, 300 miliamperios a 16 voltios en el secundario. Entonces miren, está hablando de miliamperios. 300, 0.3 amperios nada más es lo que debía haber llegado, ¿no es cierto? Si hacemos un cálculo, en el secundario dice 16 a 300 miliamperios. En el primario, ¿cuánto debería ser? Si es de 230. Si es de 230, la corriente, ¿cuál debería ser? Multiplíquele 16 por 0.3. Y a eso divídale para 230. La corriente va a ser mucho más bajita, ¿no? Creo que 10 veces más bajo. O sea, debería darle 0,03 amperios o menos. Entonces solamente hasta esa corriente debió haberse elevado aquí, ¿no? Pero no esos valores 16, 20, 40, 70 amperios. Eso ya era para dañarle quemar el transformador. Al transformador. Con eso ganamos. Mire que ahorita bajé el potenciómetro a 0 y ya aquí la pinza ya se me bajó a 0 también. Entonces, para comprobar acá también en corriente, vamos a hacerle la prueba a ver cuánto nos bota aquí. A ver cuánto tiene. Si le vemos, tiene un 0.59. Ahí está 0.66, 67. 0,0. Casi parecido a lo que nos salió acá al momento del potenciómetro estarlo trabajando. Vamos a dejarle esto aquí un ratito en el corto, porque aquí está el corto, tuvimos que unir esto 0.66, 67 en corriente. Vamos a... ¿Cuánto era? Si le subo más... Ya, yo estaba viéndole mal. Está en miliamperios mismo, ¿no? Está 0.095. Ya, en el primario debería ser menos, ¿no? 0.0... Menos de esto debe darle. 0.0... Menos de 0.03. O sea, en este punto ya está demasiado elevado, ¿no? Demasiado elevado del nominal que debería ser. Debería ser un poquito menos la corriente. De pronto ahí no, en ese valor 0,019 por ahí debía haberle dejado y medir el voltaje que caía en el transformador, ¿no? Ok, volvamos acá entonces. Si le vemos, tiene un 0.59. Ahí va, 0.66, 67. Casi es parecido a lo que nos salió acá al momento del potenciómetro estarlo trabajando. Vamos a dejarle esto aquí un ratito en el corto, porque aquí está el corto. Tuvimos que unir estos dos cables. Para hacer el corto. Vemos acá nuevamente en el voltaje de la entrada en el sector primario y nos mantenemos con los 120 voltios. Como usted nos indicaba en el video, la potencia no se puede calcular con multímetro, se lo multiplica por el voltaje primario, se lo multiplica por la corriente que está pasando. Ya, hasta ahí dijo bien, ¿no? Es el voltaje del primario, pero el voltaje que midió no es el del primario. El voltaje que midió, el de 119 voltios, es el voltaje del primario del transformador más el voltaje que está cayendo en el potenciómetro. Ahí es el error, ¿no? Ahí es el error. Lo que debía haber medido es solamente el voltaje que cae en el primario del transformador, no el del tomacorriente, ¿no? Ahí está el error, ¿no? Por el voltaje primario se lo multiplica por la corriente
que está pasando. En este caso viene a ser 0.70 que salió más o menos. Entonces, con todo modo, vamos a ponerla acá en la otra entrada para ver así mismo cómo. Igualmente nos sigue subiendo con el potenciómetro y lo noto también, ingeniero, un poco caliente. Me imagino que ha de ser mucho voltaje para el potenciómetro. Está caliente y ya mire, aquí ya comienza a botar humo. Sí, es demasiado para el potenciómetro. Entonces, Está lo vuelvo a mal cero, aplicado mire, el llega divisor de máximo voltaje, hasta ¿no? 0.106 amperios me llega. Eso fue lo máximo que me llegó. Entonces, ingeniero, ese es todo mi trabajo. Ok. A ver cómo le saco de ya, listo. A ver cuánto estamos de tiempo. Nos vamos a llevar un poquito más. Ya, creo que bueno, vamos a seguir revisando, ¿no? La siguiente clase. Lo que yo quiero es un poquito que le miren dónde estuvo el error, ¿no? En el divisor de voltaje. El divisor de voltaje es de la siguiente manera. En el divisor de voltaje lo que usted debía haber hecho era lo siguiente. El enchufe ¿sí? El enchufe, los dos cablecitos del enchufe, ya. Aquí vamos a hacer el circuito de un divisor de voltaje. Señor Pepe, ¿está dibujando usted? Ay, sí, perdón. Ya le voy a compartir. Gracias por la... Ok, listo. Entonces, el potenciómetro que ustedes debían haberle colocado era así. El potenciómetro tiene sus tres... Así es el potenciómetro, ¿no es cierto? Adicional, se debía haber puesto una resistencia para limitar la corriente, ¿no? Limitar la corriente, que no se le funda al potenciómetro. Entonces ponerle otra resistencia acá, ¿ya? Y esto de aquí, unir, ¿no? Este de aquí se une al enchufe y el otro lado del potenciómetro unirle acá, ¿ya? Entonces esta va a ser una resistencia R. Este va a ser el potenciómetro. Y de donde yo debía haberme conectado al transformador. Yo debía haberme conectado desde aquí al transformador. Voy a dibujar el transformador. Este de aquí es el primario. Este de aquí es el secundario. ¿Ya? Y yo debía haberme conectado de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Ya? Entonces aquí, si yo muevo el potenciómetro, voy a tener un valor entre 0 y el voltaje de cortocircuito con el cual yo alcance la corriente nominal. ¿Ya? Entonces miren, esto de aquí es diferente, ¿no? Ustedes lo que tenían, voy a ponerles aquí para que vean la diferencia. Aquí en los compañeros de lo que hemos visto hasta el momento, lo que tenían hecho era esto. Esto de acá. Voy a ponerle el transformador nuevamente por acá.
aquí el primario, aquí el secundario, aquí el primario. Lo que tenían es colocado un cable directamente acá, ¿ya? Y en el otro lo que tenían es intercalado el potenciómetro, la una esquina, la otra esquina no la conectaban, y del punto medio, ¿sí?, venía hacia acá, ¿ya? Entonces miren, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Aquí ustedes le están haciendo caer todo el voltaje. Aquí tiene usted 110, ¿no? Aquí usted tiene 110 voltios, que es lo del tomacorriente, 110, ¿ya? Pero acá, el momento que hacemos este divisor de voltaje, aquí en el punto rojo, yo puedo hacer los cálculos respectivos de tal manera de aquí yo que sé tener 20 voltios. 20 voltios en este punto, ¿ya? Entonces miren, aquí ustedes estarían conectando, el potenciómetro estaría soportando 20 voltios, ya no los 110. En cambio acá, usted le obliga a que esté en serie, ¿sí?, este potenciómetro de aquí, el potenciómetro de aquí, ¿ya?, en serie con todo el circuito. Entonces, esto es lo que hicieron y esto es lo que está mal, ¿no? Esto de aquí es lo que está mal. Como debían haber hecho es de esta manera. Este es el divisor de voltaje que ustedes debieron haber implementado. ¿Ya? Ahora sí, con esto de aquí, en estas condiciones y poniéndole esto en voltaje 0, ahora sí yo cortocircuito con toda tranquilidad, cortocircuito el secundario, ¿ya? Y mido la corriente aquí y mido la corriente acá. Pero no es de coger y subirle la corriente hasta que se dañe algo, no. La corriente, o sea, hay que seguir elevando el voltaje, pero hasta que la corriente sea la nominal, hasta ahí nada más. Ahí detengo el ensayo y mido el voltaje que cae aquí, el voltaje de cortocircuito, el voltaje que caería aquí, no el voltaje del tomacorriente, sino el voltaje que cae aquí en función de la corriente nominal. Vamos revisando esa parte de lo que dice el ensayo, ¿no? Ingeniero, en el primario se pone en primario, ¿no, ingeniero? A ver. En el primario se coloca ahí, en la parte de ahí. Claro, aquí tiene que colocar el multímetro. Aquí es donde usted debe medir. En el transformador. Aquí hay que medir. Ojo, ¿no? Ojo. Todos midieron, pero midieron aquí. Aquí midieron ustedes. Por eso es que siempre le daba el mismo voltaje del tomacorriente. Y tiene razón, ¿no? Porque están midiendo acá. Esto es lo que están midiendo. No están midiendo el voltaje en el primario. ¿Ya? Por eso el ensayo está mal, ¿no? Primero, está mal porque el divisor de voltaje no se hace de esa manera. Y segundo, está mal porque el voltaje que ustedes medían estaba en el lado de acá del enchufe. Debía ser en el primario del transformador. Que no es lo mismo, ¿no? Porque hay un voltaje que cae en el divisor, en la resistencia. Esas fueron entonces las fallas que se puede ver en los trabajos que han presentado hasta el momento. Vamos entonces, como dije, a revisar qué es lo que dice el ensayo. El ensayo dice que suba el voltaje hasta alcanzar la corriente nominal. Solamente hasta ahí. Vamos viendo. Conecte el voltímetro, un amperímetro y un batímetro en el primario de forma similar a la prueba de vacío realizada antes y conecta también los bornes de alimentación de la salida de un varia. Antes de conectar el conjunto de la red de alimentación, asegúrate de que el autotransformador esté en su mínimo valor de tensión. Deben empezar con voltaje 0, ¿no? Alimenta el variac, en este caso el divisor de tensión, y aumenta lentamente el valor de la tensión del primario. Observa el valor marcado por el amperímetro del secundario hasta llegar a su valor nominal. ¿Sí? Acuérdese del compañero, ¿no? de Diego,
en el transformador, ¿qué era lo que decía? En el transformador estaba este dato, ¿no? Decía BDC, algo así creo que decía, o DC, no me acuerdo. Estaba 16 voltios y a continuación decía 300 miliamperios. Me parece que estaba así, ¿no? De lo que le leí. ¿Ya? Este es el dato y acá arriba estaba 110, no, estaba 230, ¿no? Aquí estaba 230 voltios, algo así decía en el dato de placa. ¿Ya? Entonces aquí dice, aumenta lentamente el valor del voltaje. Tensión es voltaje, ¿no? El voltaje del primario. Dice, observa el valor marcado en el amperímetro del secundario hasta llegar a su valor nominal. Entonces, en el secundario, cuando medían la corriente en el secundario, deben ver que llegue a este valor y no excederse de ese valor. Solamente llegar a este valor, 300 miliamperios. El momento que llega a este valor, ahí es donde toma el valor del voltaje primario para hacer el cálculo. ¿Ya? Entonces, dice el amperímetro secundario hasta llegar a su valor nominal. Recuerda que la tensión de cortocircuito en forma porcentual debes calcularla según la expresión vista en la unidad. El voltímetro nos indica las pérdidas en el cobre, ya que alimentando el transformador con una tensión reducida, la inducción del núcleo es tan pequeña que las pérdidas de hierro se desprecian. ¿Ya? Entonces el ensayo era, ¿sí?, armar el circuito como les indicaba, el divisor de tensión, ¿sí?, el voltaje. Regresémonos acá para verle. Regresémonos un momento acá. Ah, no, ya se me fue. A ver, veamos si es que me regreso al anterior. Eso. ¿Ya? Entonces hay que llegar solamente hasta acá, ¿no? Cuando yo ya llego aquí, perdón, está mal, aquí es la corriente, acá es la corriente nominal, ¿no? Aquí es la corriente nominal del secundario, ¿sí? Entonces, el momento que yo llego a este valor en el secundario, ahí mido el voltaje, pero ojo, el voltaje aquí en el primario, no en el tomacorriente. ¿Ya? Ese es el procedimiento para la prueba de cortocircuito, ¿no? Empiezo con un voltaje 0, aquí haciendo el divisor de tensión, empiezo con un voltaje 0, voy aumentando el voltaje hasta cuando aquí en el secundario, donde estoy midiendo la corriente, yo obtenga esta corriente nominal. Solamente hasta ahí. Una vez que yo obtengo la corriente nominal, mido el voltaje en el primario y ya tengo los datos para hacer los cálculos respectivos. No excederme de la corriente nominal porque estaría dañando el transformador y dañando todo el circuito, ¿no? No sé si tienen preguntas ya respecto al ensayo de cortocircuito, cuáles fueron las fallas, ¿sí?, para que ya no se vuelva a cometer y hasta dónde nosotros debemos llegar, ¿no? Debemos ir moviendo el voltaje de entrada hasta obtener la corriente nominal en el cortocircuito del secundario. Hasta ahí debemos llegar. No excedernos de ahí porque vamos a dañar las cosas. ¿Ya? Ese era el procedimiento, ¿no? Entonces, vayan recopilando la información. ¿Qué valores de R y potenciómetros? Ya no nos alcanzó el tiempo, pero les voy a subir unos 2 videos al aula virtual para que ustedes vean y revisen respecto a los divisores de voltaje, hagan los cálculos respectivos, ¿sí?, y armen el circuito de aquí divisor de voltaje, como debe ser, ¿no? Esos videos los voy a subir al aula virtual para que los revisen y lo tengan listo, y en la siguiente clase revisamos, ¿no? Completamos la revisión de sus trabajos y a partir de ahí damos otra fecha para la presentación de los trabajos. Ahora sí ya bien hechos, ¿no? No sé si tienen... va de recuperación. ¿Perdón?
Sí va a haber recuperación, ingeniero. Del trabajo. Claro, claro que va a haber recuperación. Sí, sí va a haber recuperación. Ya, pero necesito que esté todo claro, ¿no? Para que no vuelvan a cometer los mismos errores. ¿De qué me Claro. sirve que cometan los mismos errores y ahí sí ya irían con notas bajas, ¿no? Como dije, mi interés no es que tengan notas bajas, mi interés es que ustedes aprendan cómo tiene que hacerse las cosas. ¿Sí? Entonces no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Ingeniero, disculpe, ya estamos pasaditos con el tiempo. Nos toca Ah, la sí. otra clase, por favor. Sí, sí, eso nomás. Ya, si no hay preguntas, entonces así quedamos, ¿no? Revisarán Bien, los ingeniero, videos muchas del aula gracias. virtual y la próxima clase continuamos. Gracias, ingeniero. Ok, listo, jóvenes, que tengan buena tarde, pasen bien, ¿no? Igualmente, ingeniero.